Ahora sí. Este, Iniciemos la mañana orando y pidiéndole al Señor nuevamente que se adueñe, que se apropie, como siempre, de, del resto del servicio, de la enseñanza, y que al final Él sea el que se glorifique a través de este mensaje, que nos edifique a nosotros y que se glorifique Él a través de compartir su palabra, por supuesto. Señor, queremos darte hoy, Señor, en esta mañana domingo, las gracias, buen Dios, infinitas por darnos la oportunidad de acercarnos nuevamente a tu palabra, no de manera individual, que es valiosísimo, es necesario para mantenernos en sintonía contigo, para conocerte, para amarte más, para eh, agradarte en todo, Señor, sino también como congregación, en un mismo espíritu, con una misma hambre, con un mismo deseo de conocerte más, de escucharte más y como grupo también alabarte y adorarte. Te pedimos que tomes control total, Señor, de todas las palabras que sean aquí compartidas, que tu Espíritu Santo me guíe a mí, que me has dado la responsabilidad y el privilegio de enseñar tu palabra en esta mañana, que te glorifiques, que seas maestro por excelencia y que edifiques nuestras vidas en ella, Señor, en tu hermosa palabra. Te pedimos que nos hagas creyentes que lleven a la práctica tu palabra y no solo que se sienten un domingo o se acuesten si están por ahí todavía en cama, Señor, a escuchar tu palabra y listo, sino personas que podamos interiorizarla, podamos adoptarla y, por supuesto, más importante, vivirla. Te bendecimos, te agradecemos en esta mañana y oramos así en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Algo le está pasando a mi cámara porque está encendida. Ya quité el cosito y todo el cosito antiespía, pero por algún motivo eh, no me veo. No sé qué será. Tal vez un problemilla de actualización del Zoom o algo, pero bueno, voy a apagarla para no de tenerla abierta ahí en negro, no hace sentido. Muy bien, mis hermanos. Hoy nos devolvemos a el libro, a la epístola de Primera de Corintios y estamos en el capítulo 3 y versículo 10. Hoy vamos a estudiar del versículo 10 al versículo 15. Eh, y es maravilloso poder ver, entender cómo Dios trabaja y nos ha pasado un montón de veces ya de manera perfecta las enseñanzas en esta congregación. David, Chino y yo no nos sentamos a planificar colectivamente, para serles bien honesto, bien transparente, cuáles libros vamos o cuáles estudios vamos a desarrollar los domingos para ver cómo amalgamar las enseñanzas o hacer algún tipo de sincronización de temas o algo por el estilo. De hecho, si lo intentáramos, estoy seguro que no saldría bien. Pero Dios nuevamente nos sorprende y nos regala este tipo de diosencias, llamémosle, no de coincidencias, de poder o tener la oportunidad de experimentar enseñanzas que se amoldan, que se complementan, que se adaptan unas con otras. eh, y eso es maravilloso porque, como digo, ni planeando sale. Entonces, Dios aparentemente tiene un tema con esta iglesia en relación a la manera en la que está edificando su vida, la manera en la que está agradándole, las obras que está utilizando, los métodos que está utilizando para construir su vida cristiana o para desarrollar el servicio. Pareciera que Dios tiene un tema importante y quiere hacer hincapié aquí en Home Church con respecto a este tema. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque hace nada Chino nos estaba enseñando en su estudio, o el estudio que el Señor le regaló, acerca del fundamento, ¿verdad? De dónde edifica el cristiano y qué terrenos, qué cimientos elige la persona para edificar su vida y su servicio, ¿verdad? Entonces,
por un lado teníamos el cimiento muy sólido, muy firme, y por otro lado un cimiento que no era más bien nada firme, sino todo lo opuesto, un cimiento inseguro, un cimiento inestable, un cimiento llevadero, que el viento y las condiciones, las adversidades en cualquier momento se le iban a llevar. Y hoy tenemos un tema que es muy similar, y si algo no quedó claro en uno de nuestros corazones en la enseñanza anterior, pues entonces esta enseñanza tiene por propósito terminar de escuchar al Señor con respecto a esto que nos quiere venir hablando. Y la canción, la última canción que escuchamos ahorita, pues maravillosa, usa mis talentos, utiliza lo que soy para llevarte gloria, que toda mi vida, ¿verdad? Te honre, que no quiero que esto sea un desperdicio. Por ahí va el mensaje. Leamos el texto de esta mañana, 1 Corintios capítulo 3, versículos del 10 al 15, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, ojo cómo está arrancando Pablo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. El fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Septiembre del 2017 fue un año catastrófico para la República Mexicana. El 7 y el 19 de septiembre del 2017 se percibieron dos sismos, uno de 8.1 y otro de 7.9 respectivamente, que cobraron la vida de 369 personas, la mayoría de ellas sepultadas por los más de 57 edificaciones que se derrumbaron en los dos acontecimientos. Yo no entendía muy bien por qué edificios nuevos se estaban desparramando en Ciudad de México, hasta que pude conversar con un mexicano que trabajaba muy cerca de mí, una persona de, de, de mucha experiencia, una persona madura, y me explicaba que a pesar de que México ya cuenta con un sistema de construcción con principios y materiales y técnicas que deberían soportar terremotos de cierta escala. Obviamente las edificaciones que principalmente se cayeron fueron las más viejitas, ¿verdad? Que no contaban con protocolos, materiales constructivos, etcétera. Pero yo le decía, esas las entiendo. Entiendo las casitas viejas. Hay un lugar muy bonito que si tienen la oportunidad de conocer en algún momento se lo recomiendo, que se llama Colonia La Roma. Ahí se cayeron un montón. Es un lugar muy viejo con materiales de construcción tipo adobe o similar o ladrillo muy viejitos. Esas las entiendo perfectamente, le decía yo, pero las que no entiendo son las nuevas. ¿Por qué las nuevas que ya cuentan con materiales, que ya cuentan con técnicas, que ya cuentan con guías de construcción, también colapsaron? Me dijo, esa respuesta es muy fácil. Se llama materiales de baja calidad utilizados para construir en suma con corrupción, donde los inspectores reciben una mordidita y aprueban las obras, aunque no se hayan utilizado las técnicas y los materiales correctos para construirlo. Por eso es que las nuevas obras colapsan. Dije, bueno, es una hipótesis. No creo que este tipo ponga las manos en el fuego por esa hipótesis, pero hace demasiado sentido. Hace muchísimo sentido. Así puede estar siendo la vida, mis hermanos, de muchos creyentes hoy día, que tienen un cimiento establecido, determinado, de buena calidad,
donde hay otras edificaciones alrededor o cerquita de ese cimiento, de ese lugar donde se va a construir o ya se construyó, y comparten el mismo terreno, comparten el mismo fundamento, comparten el mismo cimiento, viene el terremoto y aunque todos están en el mismo cimiento, unas edificaciones caen y otras no. Y surge la gran pregunta, ¿por qué? ¿Por qué colapsan? ¿Qué es lo que llevó a aquella ciudad mexicana y qué es lo que lleva a muchos creyentes que a pesar de compartir el mismo cimiento, no todas las edificaciones resisten las inclemencias del tiempo o los azotes de la naturaleza? El apóstol Pablo, en el versículo, en los versículos que estudiamos en el estudio anterior, eh, hace una analogía con respecto a la agricultura, ¿verdad? En el versículo 7 decía, así que no es ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Desde el estudio anterior, el apóstol Pablo venía haciendo una alusión a la siembra, a la plantación, al regar, al hacer crecer, al nutrir, al entregar los recursos que una planta necesita. Y también venía hablando, dándonos una primera pista acerca de qué les espera a quienes plantan y riegan las plantas. Hablaba de recompensa. Y hoy vamos a profundizar precisamente un poco más y vamos a entender por qué entonces unas edificaciones colapsan y otras no, a pesar de estar en el mismo cimiento. Hacia el final del versículo 9 que estudiamos la última vez, Pablo hace un giro en su metáfora diciendo, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois alabanza de Dios, edificio de Dios. Y ahí el tema hace un pequeño giro, dejando la agricultura de lado e introduciéndonos en temas constructivos ahora, en temas estructurales, vamos a decir. Y vamos a empezar a entender o a discutir acerca de este análisis, de esta paradoja de recompensas que Pablo tiene y que conversa y que discute y que expone con mucha certeza, eh, puesto, puesto que todos merecemos o tenemos acceso a esas recompensas, pero también lo hace desde una perspectiva individual, dado que no se obtienen las recompensas de forma colectiva. No hay una recompensa para Home Church, no hay una recompensa para el liderazgo de Home Church, no hay una recompensa para los matrimonios de Home Church, es una recompensa individual. Inicia el texto diciéndonos, conforme a la gracia que Dios me ha dado o que me ha sido dada. Esto es muy interesante. Normalmente exponemos, ¿verdad? O nos echamos de cierta manera flores o hablamos de nuestras capacidades, de los dones, de los talentos, de las habilidades, y al puro final decimos, pero la honra sea a Dios, o gracias a Dios, o es Dios el que me da los talentos. Eso está bien, al final de todo le estamos dando la gloria a Dios, pero me llamó mucho la atención la manera particular en la que Pablo lo está haciendo esta vez, donde no deja a Dios para el final, sino que su mensaje inicia reconociendo que lo que él es, lo que ha logrado y lo que está haciendo no es por lo que él tiene o las capacidades, sus dones, sus talentos, sus habilidades, tiene que ver directamente y lo introduce así con la gracia que Dios le ha dado. El mismo Pablo que escribió esto es el Pablo que poco más adelante en esta misma epístola escribiría en el capítulo 15, versículos de 9 al 10, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. Ojo lo que está diciendo. He trabajado, está hablando de los apóstoles de Jesucristo. He trabajado antes más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La venida del Señor era una de las más grandes
motivaciones del apóstol Pablo, esa motivación de la venida del Señor para recompensar a los suyos, era lo que movía el servicio de Pablo. Todo lo que el apóstol hacía, lo hacía motivado por esta verdad. Pero el apóstol, a pesar de eso, no estaba buscando gloria y honra para sí mismo. No estaba buscando demostrarle a él ni a nadie que él era mejor que otros cristianos, aunque tenía la capacidad, y sabemos de su vasta capacidad para superar a cualquier cristiano de la historia en lo que respecta a servicio. Pero esa no era su motivación, por cuanto en el mismo 1 Corintios 3:7 dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios. O sea, no soy nadie. Él deseaba, su motivación real siempre fue recibir la más alta recompensa de parte del Señor. Pablo no era la clase de persona o personas y me incluyo, que a veces hacemos las cosas a medias. Cuando Pablo corría la carrera o peleaba la batalla, lo hacía con el objetivo de ganar. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24. Ya llegaremos ahí. Tiene que ver mucho con el tema de Olimpiadas, a lo cual los corintios estaban bien acostumbrados. Dice el versículo 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos corren, a la verdad corren, pero uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Ojo lo que está diciendo. No está diciendo, corran para llegar a la meta, corran para terminar la carrera. Dice, solo uno. De todos los que corren, solo uno se llevan el premio. Corran de tal manera que lo obtengan. O sea, corran buscando ser el número uno. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es muy interesante entender la manera en la que Pablo ve la carrera cristiana. No como una carrera de quién alcanza la salvación o quién no la alcanza, sino en un sentido de recompensa. Esto lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Él corría la carrera, golpeaba y peleaba la batalla buscando ganar, no llegar, ganar, buscando la corona imperecedera de la recompensa del Señor. Ahí mismo Pablo en el texto de hoy continúa diciendo yo, entonces como perito arquitecto puse fundamento y otro edifica encima. Va en la misma línea de lo que estudiamos en el estudio anterior acerca de Apolos, donde dice yo fui el que planté y Apolos, yo fui el que sembré y Apolos es el que está regando. Es una idea similar. La palabra griega utilizada aquí para perito no solamente evoca a una persona que diseña la construcción de algo, sino también que tiene a cargo, tiene la responsabilidad de, después de haber diseñado, construir. Pablo no, también lo vamos a ver ahorita, Pablo no diseña la calidad, los materiales y el método del fundamento. El fundamento ya está hecho, pero él diseña cómo lo va a colocar ese fundamento, ese cimiento. La especialidad de Pablo, y este era su ministerio, era el diseño y la edificación de fundamentos espirituales. Particularmente Pablo, como apóstol, fue usado por Dios, guiado por el Espíritu, para cimentar iglesias en Asia Menor, en Grecia y en Macedonia. Ese era su ministerio. El de otros apóstoles era llegar a edificar, a aportar después de que alguien ya había cimentado. El de Pablo, más bien, era ir desde la base congregacional.
a establecer los fundamentos para que luego otros pastores, bueno, otros apóstoles, otros pastores, otros maestros pudieran edificar. Los cimientos son entonces la primera parte del proceso de construcción. Creo que eso todos lo sabemos, todos lo entendemos. Y el trabajo de Pablo era edificar los cimientos correctos, con los cimientos correctos del Evangelio, estableciendo doctrinas y principios fundamentales de fe y creencia cristiana práctica. Su tarea principal era el establecimiento de ministerios a través o en el contexto del nuevo pacto. Y luego de terminar su obra, otro, que no era él, ni buscaba ser él, edificaba encima. En Éfeso, por ejemplo, era Timoteo, y en Corinto era Apolos. Para Pablo, esto no era motivo de celos o envidia. De hecho, lo estudiamos, creo que fue en el capítulo 1 de Primera de Corintios, la mayoría de creyentes de esta iglesia ni siquiera fueron bautizados por el mismo Pablo. Me decía, más me vale, yo a poquito bauticé, yo creo que bauticé a fulanito, fulanito y a fulanito y ya. Los demás ni los bauticé yo. Él ni buscaba ese tipo de protagonismo, entendía Pablo que ese no era su ministerio, su llamamiento, su función, su especialidad, y simplemente hacía un paso para atrás, carente de celos y envidia, comprendiendo que su función en la iglesia, su labor, era el establecimiento de fundamentos. Y entendiéndolo, daba paso a quienes venían detrás. Pablo no buscaba ganar más adeptos, ya los tenía. Y no buscaba más, de hecho no quería tenerlos. Quería adeptos a Cristo. Por eso sí, imítenme, porque como yo soy imitador de Cristo, por supuesto, en ese sentido sí, pero no en el sentido de la glorificación o la honra como persona o como apóstol. Eh, Aquí hay una primera aplicación para el servicio, porque hay muchos pastores que intentan serlo y hacerlo todo. Y el Señor no necesariamente los esté llamando a eso, a un acaparamiento del servicio completo. Y tenemos que, como servidores de Dios, tener el oído muy sensible para entender, Señor, hasta dónde quieres que llegue mi obra, en qué quieres que sea especialista. Hay personas, cuando vemos una edificación, usted no le puede pedir al peón de construcción, ni siquiera al maestro de obras, que le haga el diseño de interiores de una casa cuando ya está terminada, así como no le puede decir al decorador o decoradora de interiores que le edifique la casa cuando está en el proceso constructivo. En esa misma línea, eh, como servidores de Dios, tenemos que tener un oído muy sensible, un corazón muy sensible a escuchar, Señor, en tu iglesia, que no es mía, como pastor, como copastor, como líder, en tu iglesia, ¿cómo quieres que te sirva? ¿Hasta dónde quieres que llegue mi ministerio? ¿Quieres que esté metido en todo? ¿Quieres limitarme? ¿Quieres que me enfoque en algo? Y poder tener sin envidia, sin celos, poder cederle a otros la edificación y la responsabilidad de ciertas tareas para nosotros hacer con más dedicación y con mayor calidad lo que el Señor sí nos está pidiendo que hagamos. Sobre esto, ahí sí, Pablo tiene una preocupación y un temor que se deja ver en este mismo versículo, en el 10, donde continúa diciendo, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Sin duda hay un temor en esa frase. Hay una preocupación en el corazón de Pablo acerca de la calidad de la construcción sobre dichos cimientos. Pablo obviamente desea que lo que sea que se vaya a construir sea consecuente con la calidad de esa base estructural. Pablo está diciendo, ojo, ojo, que aquí hay un
cimiento, un fundamento, una base de altísima calidad, cuidadito, y si les ocurre venir a hacer tugurios aquí. Cuidadito me desperdician. Por eso decía que la canción que escuchábamos ahora iba muy en línea con el mensaje de hoy. Cuidadito y me van a desperdiciar. Ojo cómo van a sobreedificar. Ojo cómo van a construir. Y Pablo se lo olía. Pablo algo sabía respecto a este tema de la sobreedificación, porque hay una preocupación que se deja ver, que se echa a ver, con respecto a qué van a venir a traer. Tanto líderes, por eso decía, esta enseñanza es congregacional para los líderes, pero es individual, por cuanto cada creyente individualmente, no como matrimonio, no como familia, cada creyente individualmente tiene la responsabilidad de elegir los materiales, elegir los métodos constructivos. El fundamento no lo pueden elegir, pero todo lo demás sí. Hay algo que no podemos elegir. No podemos elegir no edificar. El texto de hoy nos hace ver que no hay espacio para la no edificación, para la no construcción. Las edificaciones, las construcciones, figurativamente, son la respuesta natural del creyente hacia su creador. Todos edificamos consciente o inconscientemente. Edificamos un estilo de vida, edificamos un tipo de iglesia, edificamos un tipo de servicio, edificamos un tipo de ministerio. Todos inconscientemente o conscientemente, repito, de alguna manera estamos constantemente edificando. Todos. Nuestro comportamiento, nuestra manera de actuar, el servicio que entregamos, si estamos en un ministerio, la manera en la que reflejamos hacia otro lo que hacemos, lo que somos, la manera en la que cantamos, adoramos, servimos al Señor en general, predicamos, enseñamos, acompañamos, aconsejamos. Todo eso es edificación. Y ninguno de nosotros dice, no, pues que yo no sirvo en la iglesia, yo no tengo un papel protagónico, yo no soy líder, entonces no edifico. No, 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 no. La enseñanza de hoy no va en torno al servicio congregacional, va en torno a la construcción de una vida entregada al Señor. Todos edificamos una clase de vida. Ahora, aquí hay algo muy importante, que es la segunda aplicación. Enfócate en tu construcción, en la tuya. El cimiento es compartido. Los creyentes, todos los verdaderos creyentes, compartimos la misma base constructiva. Todos. Eso no se puede criticar, no se puede juzgar, no se puede desestimar. Es la misma base. Pero somos muy dados a juzgar la casita del otro, el tugurito del otro, el castillo del otro, el palacio del otro, a compararnos, a decir, bueno, se ve bonito, pero esos materiales están medio baratillos, ¿verdad? Muy bonito el cimiento, se parece al mío, yo creo que es el mismo, pero yo creo que yo voy a hacer la de 3 pisos. Este se quedó con una sola planta. O cuánto desearía yo tener esa casa, ese palacio. Y en cambio, vea, la casitica que tengo aquí, se me va a caer. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces, solo hasta entonces, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ojo lo que va a recibir el creyente de Dios. Recibirá alabanza el creyente como si lo mereciera. ¿Pueden creer eso? De Dios. Voy a hacer un paréntesis porque esto es extraordinario.
cómo nosotros, creyentes, mundanos, carnales, naturales, con tantísimas carencias, con tantos trapos de inmundicia acumulados uno tras otro, fétidos y apestosos, recibiremos alabanza de Dios. Viene un poquito más adelante. El tema es que Dios no nos está viendo a nosotros, está viendo a su Hijo Jesucristo en nosotros. Y eso es teológicamente muy pesado y es maravilloso. Es una alabanza del Creador de todo a nosotros. Es impresionante. Continúo. Eh, Tiene mucho que ver con la enseñanza que el chino nos compartía la semana anterior y se complementa también con Romanos capítulo 14, versículos del 10 al 12, donde dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano o a la obra que tu hermano está construyendo? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entiéndelo, creyente cristiano, hermanos. Cada uno dará cuenta de sí. Aquí no es, bueno, sí, sí, mi casita no está muy allá, pero vea, vea aquel. Esa sí está peor. Vea. O qué me dice aquel otro. Ve aquel otro. Preciosa la casa, la fachada, pero por dentro es un desastre. Enfócate en tu construcción. Ese es el mensaje, el tercer mensaje aplicativo de esta mañana. Enfócate en tu construcción. Sí, es cierto, puede ser que a la paz tengas una casita más humilde, tengas una más ostentosa, pero eso no es lo importante es la nuestra. Cada uno dará a Dios cuenta de sí. Ni siquiera sabemos qué recompensa recibiremos nosotros, mucho menos vamos a saber la recompensa que van a recibir otros. Juzgar la motivación, los medios para alcanzar el galardón, solamente le corresponde a Dios. Pero somos muy buenos. No sé si es un tema cultural o si esto pasa en todos los países o qué, pero aquí todos sabemos de todo, ¿verdad? Todos somos, vienen elecciones y todos somos especialistas en política. Vienen nuevos impuestos y todos nos convertimos en analistas económicos. Viene el mundial y todos somos entrenadores técnicos, ¿verdad? Y preparadores físicos. Todos siempre tenemos algo que decir. Y en lo espiritual no es la excepción. Las iglesias son súper dadas a cuestionar. Puede ser que alguien tenga una mansión edificada, figurativamente hablando, en su vida espiritual, tiene una fachada hermosa, entras a la casa y es hermosa, pero de tanto en tanto hay un problema de plomería, hay un problema eléctrico. Eso pasa hasta en las mejores edificaciones, pero ahí sí somos buenos. Ah, vea, tan bonita la fachada y tan bonita ¿verdad? La impresión que da, tan cristianito, tan... Y vea, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esto es lo que les decía ahora. Escogemos los materiales, escogemos las técnicas, escogemos lo que queramos. Lo que no podemos escoger es el fundamento que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Así como hacíamos la analogía con México. México, todas las edificaciones compartían el mismo cimiento, pero usaron técnicas y materiales que no eran iguales. En este caso, compartimos también el mismo fundamento. Pablo, y esto es muy importante, no diseña, cuando dice que él es perito arquitecto, él no diseña la calidad y los materiales del fundamento. Él se limitó a echar el fundamento. Y Pablo nos está diciendo en el versículo 11 que ese fundamento es Cristo y solo Cristo. Esto no es Cristo y un poquito de Pablo, Cristo y un poquito de Apolos. No, 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 no. Esto es Jesucristo y solo Cristo. Ese es
el fundamento. Dicho sea de paso, para poder entenderlo, el mismo Jesucristo nos dice en Juan capítulo 5, versículo 39, en este evangelio, dice, escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Entonces alguien dice, bueno, ¿y cómo puedo conocer ese fundamento? ¿Dónde me voy a ir a los evangelios a conocer? No, no solo está en los evangelios. Ese fundamento no lo vas a llegar a conocer solo en los evangelios. Ah, entonces me voy a los hechos. No, los hechos es otro complemento importante de conocer a la persona. Y el Antiguo Testamento es un buen indicio de Jesucristo. Sí, pero Cristo no se menciona tal cual. No, pero hay muchísimas profecías y muchísima información desde el principio acerca de él. Y Apocalipsis habla de su regreso inminente y de su juicio y de su obra salvífica. Ok, entonces, para entender el fundamento, debemos mirar a toda la extensión y a la revelación progresiva de la palabra contenida desde el Antiguo Testamento, el cual prepara el camino y nos prepara a nosotros y nos da la evidencia suficiente de la necesidad que tenemos de salvación de Dios, pasando por los evangelios que nos dan una historia, una mirada completa acerca de su ministerio y su obra mientras estuvo aquí en la tierra, las epístolas que amplían y desarrollan el mensaje de la salvación y el ministerio de Cristo y sus propósitos, y el Apocalipsis que con broche de oro, con sello hermoso, nos habla acerca del testimonio final y de su regreso por su iglesia y la construcción, o más bien la apertura hacia un nuevo cielo, una tierra nueva, una vida nueva y eterna en él. Entonces, si alguien quiere entender ese fundamento, si alguien verdaderamente está interesado en entender quién es su fundamento, qué es su fundamento, de qué está hecho, pues no se puede limitar a leer pequeñas porciones o a escoger a dedo porciones de la palabra. Tiene que entenderla toda y de ahí la importancia del desafío bíblico también. Y esto es muy importante porque si nos limitamos a cierta porción, casi siempre lo hacemos en función de lo que nos conviene como personas, omitimos o estamos entonces edificando sobre un fundamento que no necesariamente sea Jesucristo. Por ejemplo, los edificadores de Israel trataban de edificar en un sistema religioso de tradición, obras y religiosidad, principalmente basados en los primeros 5 libros que tenemos en nuestra palabra, pero carecían de fundamento. Tenían profecías como la de Isaías, que habla muchísimo de Jesucristo, pero aún así, teniendo esa información de los profetas, no estaban edificando sobre el fundamento correcto. Entonces, por eso les hacía este paso por toda la revelación de la palabra, porque no escogemos, voy a edificar sobre el Antiguo Testamento, voy a edificar sobre los evangelios, voy a edificar sobre el Apocalipsis. No, 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 edificamos sobre toda la palabra que da testimonio de nuestro fundamento, que es Cristo y solo Cristo. Y si, dice el versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Nadie, absolutamente nadie debe preocuparse por construir el fundamento. Mira, el fundamento, voy a embellecerlo antes de construirlo. El fundamento voy a complementarlo, voy a ponerle estos adornitos, voy a hacerle una capita encima ¿verdad? Voy a hacerle un rellenito encima del fundamento para... No, señor, no, señora. El fundamento no es la preocupación, el fundamento es perfecto, completo, es sólido, es confiable, solo hay un fundamento, pero donde sí hay una preocupación, o debe haber una preocupación y una ocupación, es en construir
Y en la elección, sobre eso sí tenemos poder, de los materiales y de los métodos para edificar sobre ese perfecto fundamento. Podemos construir una casa hermosa con un buen fundamento, pero tener acabados baratos. ¿Han visto eso? No sé si han tenido la oportunidad de investigar acerca de construcción cuando uno se mete con empresas de diseño y construcción y te dan un precio por metro cuadrado, ¿verdad? Ah, el precio cuadrado, el precio por metro cuadrado ronda entre los 600 y $900. Y uno dice, $300 suena poquito. Ajá, multiplíquelo por una casa de 150, 250 metros cuadrados y empecemos a ver cómo esos $300 afectan exponencialmente el costo de la construcción. ¿Y de qué depende? Disculpe, señor constructor, esa diferencia de $300. Depende de los acabados. Si escoge muebles de melamina o escoge muebles de madera. Si escoge, ¿cómo se llama? Cuarzo para los sobres de la cocina, o va a escoger un material más económico, del enchapado del baño, de la grifería, ¿verdad? Esto probablemente le suene muy, muy familiar. Pues resulta que eso mismo pasa de este lado. En el lado espiritual es muy similar. Los materiales baratos se nota, se echan de ver, es sencillo detectarlos, es sencillo identificarlos, así como es sencillo identificar los materiales caros y de buena calidad, ¿verdad? Tienen mejores diseños, se sienten mejor al tacto, se ven mejor, duran más en el tiempo, etcétera, etcétera. Y esa debe ser la preocupación del creyente. La calidad de los materiales constructivos, la calidad de los acabados interiores y exteriores es responsabilidad del cristiano, individual del cristiano. Aquí hay algo muy interesante, vean qué antagónico que es la descripción de los materiales. Hay dos cosas interesantísimas acá. La primera es que tanto los materiales buenos como los materiales malos, que yo me imagino que ustedes identificaron, van en orden descendente. Oro, plata, piedras preciosas. Esos son los materiales buenos y van en orden descendente, de mayor a menor calidad, de mayor a menor valor. Y los materiales malos también van de manera descendente. Madera, heno y hojarasca. Hojarasca son bueno, si quieren búsquenlo ahí en Google, son sobros. Es como yesca, es como nada. Pero eso es lo primero. Lo segundo, que es todavía más interesante, es la diferencia infinita que hay entre el oro y la hojarasca. Hay años luz en términos de calidad, de valor, entre el oro y la hojarasca. El oro jamás, nunca va a llegar a ser hojarasca y la hojarasca jamás y nunca va a ser oro. Es infinitamente, son infinitamente distintos. Aquí hacemos un paréntesis, porque alguien puede decir, ah, pero entonces está hablando de las obras, ¿verdad? Y está hablando entonces, ya entra una preocupación en la mente del cristiano, dice, entonces estamos hablando de que Dios va a juzgar mis obras y que mi salvación puede depender de cómo yo esté cimentando mi vida y cómo esté construyendo más bien sobre ese cimiento, y viene un juicio donde Dios va a pasar por fuego las obras y dependiendo de esas obras, entonces, pues yo puedo ser condenado. Y ya vamos a profundizar un pelín más ahí, pero recordemos que las obras no son la fuente de de la vida cristiana. Las obras son señales de la vida cristiana. Otra vez, las obras no son la fuente de la vida cristiana, son las señales de la vida cristiana. El versículo 14 nos lleva ahí, dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa.
Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Este versículo tiene una palabra muy fuerte en el 14, estos dos versículos, el 14 hacia el final tiene una palabra muy pesada que es recompensa, y eso nos permite ver, nos hace entender que toda esta enseñanza no tiene nada que ver con tiempo de castigo, sino que es un tiempo de recompensa. Aquí no se está hablando de que alguien llegue a ser condenado por construir con malos materiales, pero sí nos habla de que se recompensará a quienes construyan con materiales de alta calidad. No se está hablando de la condenación y del castigo y de la comparecencia ante el trono de Dios y el juicio para condenación, sino que es un espacio, un tiempo, un momento de identificación que le corresponde solo a Dios y no a nosotros, y pasamos más ocupados viendo las obras de otros que preocupados por las nuestras. Como vimos ahora, corresponde a Dios, solo a Dios. Él destapará de las tinieblas lo que ha estado oculto y recompensará a sus hijos. ¿A quiénes? A aquellos que han construido con materiales de alta calidad. Otra vez, esto no tiene nada que ver con el juicio. El, eh, el pago del castigo que correspondía a nuestros pecados ya ocurrió. Dios ya no tiene acusaciones en contra de quienes confían en su Hijo. Dios no tiene acusaciones en contra de quienes estén construyendo, independientemente de los materiales que estén utilizando para construir. Él no tiene acusación contra estos edificadores, contra nosotros, los que ya fueron elegidos. Y Romanos capítulo 8 nos enseña que nadie, Él no permitirá que nadie, ni el mismo Satanás presente acusaciones contra nosotros. Romanos 8.1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La diferencia aquí entre este mensaje y el mensaje de Chino de la semana pasada es importante porque Chino no estaba hablando de los materiales constructivos y las técnicas de construcción. El mensaje de Chino estaba basado en el fundamento sobre el cual se construye. Porque podías tener un palacio construido sobre un fundamento que no era Jesucristo, o podías tener una casa muy humilde construida sobre Cristo que sí resiste a la tempestad. Vean que el mensaje es distinto. Aquí el tema no está en el fundamento, aquí el tema está en la obra. El mensaje de Chino era para condenación, esto es para recompensa. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, vamos terminando. Si me acompañan ahí un momento, por favor. Apocalipsis 22, 12. Dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra, según sea su construcción, según sea su edificación, según haya sido los materiales que utilizó para construir. Eh, Tanto Romanos 8.1, que nos dice que no va a haber condenación para los que están en Cristo, como Apocalipsis 22.12, que nos habla de la recompensa de acuerdo a las obras, en conjunto esos dos pasajes nos dejan ver que los versículos 14 y 15 del texto de hoy no se trata de juicio y condenación de pecados, sino que se trata de una prueba para evidenciar la calidad de la edificación y en función de esa calidad recompensar las buenas obras, lo cual va a involucrar a todos los creyentes. Esto no es una evaluación para los servidores activos en un ministerio dentro de una iglesia, esto es para todos los creyentes que de una u otra manera edificamos. Bien, vamos concluyendo.
con tres aplicaciones o tres conclusiones que ya hemos venido repasando. Simplemente es un recordatorio a lo largo de la enseñanza de hoy. La primera es que cada creyente debe ser un constructor, diseñador, un constructor cuidadoso. Eso quiere decir que debemos procurar construir consecuentemente con la calidad del cimiento. ¿Quién quiere construir, como decimos ahora, un tuburito en un cimiento espectacular? Eso es como tener, imagínense, un terreno, y esto no se compara en nada, un terreno en una zona de altísima plusvalía. Aquí Vale seguro nos podría ampliar muchísimo, con un sistema o con un suelo súper bueno en temas de temas fluviales, un lugar en el que el sol pega riquísimo a cierta hora, que el suelo se da para plantar y la tierra está llena de nutrientes y los frutos dan, pero los árboles dan frutos rapidísimo, ¿verdad? Y todo espectacular, privado, seguro, tranquilo, silencioso, y echamos ahí cualquier tipo de materiales y cualquier obra horrible. Debemos ser cuidadosos en ese sentido, procurando que la calidad del cimiento, pues obviamente la obra que hagamos jamás se va a parecer al fundamento, pero no construyamos tugurios espiritualmente hablando en el fundamento precioso que es nuestro Señor Jesucristo. No lo desperdiciemos. El motivo correcto debe ir acompañado del mensaje correcto y del poder correcto. Esto es lo que Pablo estaba haciendo. Pablo tenía una motivación correcta, que era el galardón. Pablo tenía el mensaje correcto, que era Jesucristo. Pablo tenía el poder correcto, que era el poder del Espíritu Santo. En esa misma línea debemos perseguir la edificación que nosotros hagamos. Y por último, vean que el versículo 15 dice algo muy interesante. Dice que todas las obras, las de buenos materiales y las de malos materiales, van a pasar por fuego. Todas. Pero dice que la de unos se van a quemar y la de otros no. Dice que la obra que se va a quemar va a sufrir pérdida. Pero la persona que construyó esa porquería igualmente va a ser salvo, así como por fuego. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, a manera de conclusión, eso significa, para hablarlo en buen tico, dejando los pelos en el alambre, por la mínima. ¿Quién quiere llegar así? Pablo nos decía hace un momentito, cuando empezamos la lectura, dice que él corre persiguiendo el galardón, que corre como un loco porque el galardón es solo para uno y es para el primero y él va a ser el primero, que golpea con contundencia, no como golpeando al aire. Es la misma idea que estamos viendo acá, es llegar pero por la mínima. O sea, usted llega porque tiene el fundamento, no porque construyó nada, papito. Pase, 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 pase. Yo no quiero llegar así, mis hermanos, no sé ustedes, yo no quiero llegar así, yo quiero llegar con obras de calidad pasadas por fuego. Sí, pasaron por un fuego tremendo, pero con un trapito se le quita lo negro y queda otra vez la obra maravillosa detrás. Yo quiero eso. Y eso es lo que tenemos que estar persiguiendo. Y por último, no exaltemos ni desacreditemos las obras de los demás. En una pequeña iglesia, un joven servidor habilidoso renuncia al ministerio a su pastor y el pastor desconcertado le pregunta, hijo, pero ¿por qué te vas? Eres el mejor haciendo lo que haces, no puedo pensar en nadie mejor, todos conocemos de lo que puedes hacer y lo que Dios te ha llamado a hacer y lo que eres capaz y lo que has alcanzado. Y este joven le responde, sí,
pero todo este tiempo he servido con mis habilidades, no con mis dones. No exaltemos en demasía, no desacreditemos las obras tampoco de los demás. Bien, iglesia, con esto hemos terminado el mensaje de hoy, pero quisiera hacer una invitación a que si usted este mensaje realmente le cautivó, le impactó, está cambiando algo en su corazón, eh, si alguien le compartió este audio y usted se sintió movido por él y el Señor le habló profundamente a su corazón, no lo calle, no lo paque, no lo oculte, acéptelo, escúchelo. Y la mejor manera de hacerlo es con una oración que no es mágica, pero es una oración que cambia la condición y ablanda el corazón para que entonces el Señor pueda plantar. Y esta oración, si me quiere acompañar, dice: Señor, me has tocado con tu palabra, me has tocado con tu mensaje y no quiero ocultarlo, no quiero opacarlo. Tengo que reconocerlo y quiero reconocerlo, que me has tocado, Señor, y quiero pedirte que dispongas todo mi ser y que prepares camino para recibirte como mi Señor y mi Salvador. Ayúdame a vencer mis temores, mis dudas, mis inseguridades. Quiero entregarte mi pecado y que lo cambies por salvación, Señor. Te entrego mi vida desde hoy y para siempre, reconociéndote como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi querida iglesia, a ustedes les despido como Dios mandó a Moisés y Aarón a despedir a los hijos de Israel, bendiciéndoles de la siguiente manera. Iglesia, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, quedamos despedidos por el día de hoy. Que tengan un bonito fin de semana y que Dios me los bendiga un montón.